Eso. Está. Así que no sé si ustedes Bueno, le les quedan... cuento Sí, sí, profe. algunas novedades primero. No sé si pudieron ingresar al aula virtual. Sí. Bueno, ahí agregué un montón de temas, digamos, lo que el programa de la materia, después la bibliografía, los puntos de la unidad número 1, que es lo que estamos dando ahora. La clase anterior empezamos con el tema de institución y organización y hoy vamos a terminar ese capítulo para poder empezar la semana que viene el otro capítulo de las identidades en las organizaciones. Entonces, para que podamos llegar bien al fin del cuatrimestre viendo todos los temas, ¿sí? Así que bueno, ingresen cuando puedan al aula virtual y empiecen a trabajar desde ahí, haciendo preguntas en el foro, todas las dudas que le van quedando. Igual me avisaron que también podemos subir la grabación del Zoom al aula virtual para que los otros compañeros puedan compartir lo que no estuvieron en la clase. Así que todas esas cosas estuve averiguando estos días porque la verdad que hay muchas cosas que yo por ahí no sabía y no sé, tal vez puedan subir la grabación al foro ustedes, ¿sí? Porque yo tengo que habilitarles para que ustedes puedan subir cosas a la página, así que si por ahí no tienen algún problema para subir algún material, me avisan y cualquier cosa consultamos porque hay un equipo técnico que nos está asesorando en el Montoya ahora. Así que, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, ustedes van poniendo en el foro y yo voy a ir viendo cómo solucionamos, ¿saben? Así que bueno, la Dale. idea hoy es terminar el tema de ustedes, ¿sí? Así que cuando quiera puedes comenzar. Si la ¿Tenemos profe Power? después... Sí, tenemos el Power. Si la profe nos da el ok después, y si no nos manda a corregir algo del PowerPoint, nosotros ya terminamos la clase y también subimos el PowerPoint que tenemos. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a adelantarnos. Nosotros completamos acá la parte de Esteban, o sea, Esteban nos pasó para que tengan más contenido acerca de lo que es institución, le pusimos la definición, le pusimos los conceptos de instituido, de fuerza instituyente y de cambio social. Especificamos un poco más lo que es organización, le dimos ejemplos para que tengan un poco más completo. La relación institución-organización, y nos quedamos en este tema en el que va a arrancar Flor Cabrera. Cualquier duda que ustedes tengan que no les permitan seguir un hilo conductor de la clase, pueden preguntar, no hay problema. Tampoco la idea es que ustedes tengan ideas aisladas después. Bueno, como Esteban ya estuvo hablando acerca de organizaciones, podemos considerar que dentro de las organizaciones hay diferentes grupos que van a tener una modalidad distinta, digamos. Tenemos, por ejemplo, grupo objeto y por otra parte también tenemos grupo sujeto. El grupo objeto es aquel que se va a caracterizar por estar atravesado por una dimensión vertical, o sea, aquel que se va a encargar de, más que nada, cumplimentar aquello que ya está establecido, instituido, va a reproducir este orden que ya está establecido, va a tener que ver más que nada con aquello normativo, con el apego a lo normativo. Por otra parte, hay también una disociación de afecto, o sea, las interacciones que se dan en este vínculo son más rígidas. Hay actitudes personales de retracción, o sea, dentro de los miembros del grupo hay como cierto ensimismamiento. No hay un intercambio o una negociación como sí pasa en grupo sujeto. Es una materialización de aquello que está instituido, o sea, de aquello que ya está establecido. Ahora, el grupo sujeto va a caracterizarse porque ya existe un compromiso más personal de cada uno de los miembros del grupo con la tarea que va a llevar a cabo el grupo. Hay una preocupación reflexiva por todos aquellos procesos internos que se dan.
se basa en el paradigma de la horizontalidad, o sea, ya existe un intercambio, negociación entre los miembros. Se permite de alguna forma cierta afectividad, cierta flexibilidad. Es instituyente este grupo sujeto, también en el sentido de que puede constituirse como que eh, esta fuerza instituyente que de alguna forma trata de modificar aquello que está instituido. Y existe la posibilidad de ser modificado como también de modificarse. O sea, existe la posibilidad de modificar al grupo a partir de una acción individual, como también ser modificado por el grupo. Bueno, ahora voy a retomar un poco de los conceptos que estaba hablando Flor, acerca, por ejemplo, de esa verticalidad, horizontalidad y paradigma de la verticalidad para que tengan un poco más presente. Pero primero les tengo que explicar la relación grupo-organización, porque uno va a influir en el otro, o sea, es como están determinados ambos. Bueno, según las características de los integrantes de la organización a la que van a pertenecer y de la situación por la que van a atravesar, los grupos van a presentar algunas de las siguientes tendencias. Uno va a ser la tendencia a la autonomía, que va a constituir al grupo en una modalidad autoafirmativa, es decir, autoconstruyente. El grupo se va a autoconstruir más de lo que puede ser construido, por ejemplo, por la organización. Va a estar subordinada esa relación con la organización a la satisfacción de las coherencias internas que posee el grupo. Y el grupo va a funcionar como un sujeto enunciador de un discurso, mucho más que como un sujeto receptor del discurso de la organización. ¿Bien? La otra tendencia va a ser a la integración. El grupo va a estar considerado el quehacer de la luz a la luz de la organización. ¿Qué quiere decir? Que su actividad va a estar determinada por su propia convicción a la organización. Va a prevalecer en apertura y el grupo se ubica como un receptor de los procesos de comunicación que van a existir en el grupo, en la organización, perdón. Bueno, para que se explique mejor, ahí, lo que expliqué anteriormente tiene que ver con la relación grupo-organización, es decir, cómo o qué clases de grupos van a existir en esa organización. También se tiene que hablar de paradigmas, que dice que van a existir dos clases de paradigmas. Uno va a ser el de la verticalidad y otro va a ser el de la horizontalidad, como les explicó Flor anteriormente en grupo objeto-sujeto. El paradigma de la verticalidad va a decir que va a hacer o va a tener consideración la causalidad del todo hacia las partes. El grupo, digamos, se va a realizar dentro de los parámetros de la organización, es decir, que se va a configurar como un conjunto de restricciones determinantes al quehacer y a la conducta de los grupos. Va a reinar, obviamente, un orden jerárquico. El paradigma de la horizontalidad considera la causalidad de las partes hacia el todo. Es decir, que la organización se va a considerar como un conjunto de grupos y el orden establecido surge de la negociación y del intercambio. Le armé esta especie de síntesis o de conclusión para que ustedes tengan mucho más claro lo que se viene hablando respecto a los grupos. En la relación grupo-organización, la tendencia a la autonomía y a la integración es la forma o es la manera que tienen los grupos de acuerdo a cómo se van a comportar esos integrantes. ¿Bien? Y con respecto a los paradigmas, por ejemplo, si predomina el de la verticalidad, va a ser muy difícil que se dé esa autonomía y esa integración en los grupos, porque en general los integrantes de ese grupo van a tender a repetir un modelo ya establecido. Por lo tanto, no hay posibilidad de autonomía. Acá utilizo un ejemplo que me había brindado la profe,
cuando nosotros nos comunicamos con ella, el de las fuerzas de seguridad o, por ejemplo, la cárcel. La cárcel, como organización, va a ser o va a tener normas establecidas, no va a permitir la autonomía y la integración de ese grupo, sino que se tiene que hacer lo ya establecido. En cambio, por ejemplo, en el paradigma de la horizontalidad, ahí, esto obviamente, acuérdense hablando de la organización. En cambio, el paradigma de la horizontalidad, ahí sí se va a dar autonomía y integración, porque los integrantes van a tener la posibilidad de crear, de consensuar, las normas para adaptarse a las circunstancias. Es mucho más flexible, porque se acuerdan de que hablamos anteriormente de que se puede negociar, de que va a permanecer en apertura. Ambos paradigmas van a convivir en una organización. Por supuesto que si predomina, por ejemplo, el de la verticalidad, va a ser obviamente difícil que se dé autonomía e integración, pero se considera que ambos paradigmas tienen que convivir necesariamente en una organización. Esperame un minuto hasta ahí, sí. Vamos a volver otra vez al tema este porque me interesa que quede bien claro toda esta cuestión del grupo objeto, sujeto, la verticalidad, la horizontalidad. Así que, bueno, a ver, comentarios del grupo, alguien que haya entendido el tema. Traten de hacer preguntas, chicos, ¿saben? De los que están exponiendo el tema, vamos a hacer una especie de debate, porque si no es muy expositivo y hoy estamos cambiando justamente los paradigmas. Así que, ¿quién quiere contar a ver qué entendió del tema? Yo quiero saber algo. Si el grupo objeto está totalmente vinculado a la verticalidad y el grupo sujeto está totalmente vinculado a la horizontalidad, o esto se puede combinar. Por lo que tengo entendido, Natalia, no hay un parámetro fijo, digamos, esto es dinámico. Puede ser que en un grupo objeto, por ejemplo, sea eminentemente, predomine, perdón, el paradigma de la verticalidad, pero también hay una determinada horizontalidad, como puede ser al revés. Son como paradigmas que conviven para mí. Es lo que yo entiendo. Ambos paradigmas conviven en una organización, ¿sí? Lo que pasa es que puede predominar uno de los dos paradigmas. Si predomina el paradigma de la verticalidad, ¿qué ocurriría? No habría posibilidad de que, por ejemplo, los integrantes de un grupo consensúen, digamos, las reglas o las normas establecidas. Sí. Obviamente que el grupo se va a tener que organizar o restringir en cuanto a los parámetros que tenga esa organización. Uh-huh. Sí, y si predomina la horizontalidad. Si predomina la horizontalidad, el grupo va a tener mayor libertad. Es decir, que por ejemplo a lo que está establecido, yo voy a poder llegar a un acuerdo con la organización, también con fin, digamos, de satisfacer las necesidades internas que tengan los individuos del grupo, para poder sobrellevar mejor la situación. ¿Podés ampliar la pantalla de todos los alumnos para ver quién está hablando? Porque no le estoy viendo acá quién habla. Yo estoy hablando, profe, perdón. ¿Y vos quién sos? Ahí Porque si abro. vos yo, bueno, ahí sí, pero amplía la pantalla, Ahí así está. discutimos un poco este tema. Paro entonces ahí está. Dale, para. A ver, ¿quién era el que estaba hablando? ¿Yo, profe? ¿Daniela? Sí. Pero vos pusiste el tema, Daniela.
Sí, profe, no sé, le estaba explicando me por interesa finalidad. saber la opinión del resto. A ver, activen Bueno, su micrófono y genial. vamos a hablar un poco sobre este tema, a ver, porque quiero que busquen ejemplos, que puedan ver en la realidad. ¿Para qué les parece que estamos viendo este tema de grupo objeto y grupo sujeto, la verticalidad, la horizontalidad? ¿Qué finalidad tendría en esta materia? Yo creo que por las diferentes, o sea, en las diferentes instituciones que el día de mañana vamos a trabajar Ajá. para ver esta verticalidad, a ver si solamente se siguen las normas o este consenso entre todos los docentes que están frente a la institución con la horizontalidad, como dice acá. Dices, grupo objeto, grupo objeto es básicamente reproductor del orden establecido. Y grupo sujeto, lo que le caracteriza es su capacidad instituyente en torno a esto de la capacidad o la forma de poder consensuar entre todos para tomar alguna opinión, alguna idea sobre aquello instituido. Y si vos, Cristian, ingresás a una institución donde vos ves que la fuerza, que es más un grupo objeto, o hay una tendencia más a ser un grupo objeto, a reproducir un modelo ya establecido, ¿qué va a pasar si vos querés hacer algún cambio, por ejemplo? Y no lo voy a poder hacer. ¿No? ¿Seguro? En el grupo objeto no, por esta verticalidad de que solo se reproduce aquello instituido. ¿Y lo instituyente? Y lo instituyente vendría a ser el grupo sujeto. Ahí hay que hacer por ahí una distinción, volviendo al tema instituido e instituyente. ¿Se acuerdan que nosotros al principio habíamos dicho que es una dinámica, digamos, que está constantemente, todo el tiempo se están relacionando y están buscando esta fuerza instituyente a lo que está instituido? Pero no quiere decir que exista solo lo instituido o solo lo instituyente. Siempre debe haber una fuerza instituyente que esté, ¿cómo es? Que esté frente a lo que está instituido, porque si no, sería, por ejemplo, en el caso, digamos, de cómo queda el ejemplo de Cristian, uno no podría hacer cambios, y en realidad se supone que sí. También esto, ver, digamos, cómo funcionan o cuáles son los paradigmas, o cuáles son las tendencias que un grupo tiene, nos sirve para pensar, bueno, cómo un grupo se va a manejar, ¿no es cierto? Si es más, si es más, tiene una tendencia más autónoma, ¿cómo será que puede coincidir con un paradigma vertical? ¿Será que puede coincidir con un paradigma horizontal? ¿Cuál es la que predomina? Digamos, eso me parece que es la A ver, finalidad. si pueden encontrar algún ejemplo, ¿vieron lo que está pasando con las cárceles ahora? Profe, justo de eso le iba a hablar, de A que ver. por ahí como ejemplo se lo dio como un paradigma vertical, como es algo que no se puede cambiar algunas normas que están, pero en este caso, como vemos en nuestro país, por ejemplo, sí se están reformando esto, entonces se podría decir que hay una dinámica entre esto, lo que está establecido y lo que no, en estos paradigmas, en esta horizontalidad y la verticalidad. Claro, Se produce recuerden una siempre que es un predominio de una de las dos, que no es que no exista la otra, o sea, las dos conviven y coexisten, lo que pasa es que una tiene más fuerza que la otra, dependerá Del tipo de organización en la que estemos hablando. claro, y de la fuerza que tenga lo instituyente como para modificar eso que está instituido. Fíjense que los presos de las cárceles, los internos, lo que hicieron es romper todo, prácticamente el techo de la cárcel para que sean escuchados en su reclamo. Entonces se juntaron todos y hoy en día están hablando con jueces. Justo vi en la tele que estaban por hacer una reunión los jueces, los abogados, los presos, como para llegar a un acuerdo a ver de quiénes pueden ser liberados con libertad condicional y quiénes no. O sea, se puede empezar a negociar. No van a encontrar una institución totalmente cerrada o que sea un grupo objeto o totalmente abierta, salvo que sea un convento donde no hay, digamos, si vemos desde la teoría sistémica, un input y un output. ¿Saben lo que es eso?
¿sí? Entrada y salida de información y con el contexto, porque justamente ahora vamos a ver el tema de situación también, a ver cómo esta institución interactúa con el medio o con la comunidad que lo rodea. Por ahí un convento es mucho más cerrado y predomina mucho más, ahí ya no hay muchos cambios para hacer, aunque se pueden hacer cambios si es que el grupo necesita o hay una demanda social. Pero piensen en una escuela más como un predominio de grupo sujeto que va a tener una cierta particularidad que va, por ahí hay instituciones educativas donde ustedes van a poder trabajar que son mucho más rígidas en cuanto a las normas y hay otras que son más flexibles. ¿Tienen algún ejemplo que puedan dar? De instituciones educativas que conozcan de acá, de Posadas, del interior o de lo que fuera. En el Cuenca del Plata, por ejemplo, que los chicos no pueden tomar mate en horario de clase, en comparación a la nuestra, por ejemplo, donde ya hay una cierta flexibilidad en cuanto a ese tema. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Sí. por ahí alguna se le colgó. Se escucha bien. La profe creo que se colgó. Sí, Está por terminar la reunión. Ah, puede ser menos de un minuto. Bueno, y entren al mismo link, yo les acepto. Bueno, Dale. Dale.